Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha vuelto a surgir como para hacer refuerzo de River en este mercado de pases. El millonario se va a empezar a mover con bastante más fuerza en este periodo de transferencia en los próximos días y la idea es empezar a cerrar nombres fuertes cuanto antes. Y uno de los que ha surgido, al igual que se ha nombrado en los anteriores mercado de pases, es el de Roberto el Tucu Pereira. El futbolista había quedado con el pase en su poder a mitad de año, pero había decidido renovar con el Udinese teniendo en cuenta que había mantenido esa palabra y que no le quedaba otra que seguir en el fútbol italiano, además por una cuestión familiar. Sin embargo, la situación sería bastante distinta en este momento, por lo que Pereira podría resignar 6 meses de vínculo con su actual equipo para ponerse el manto sagrado. Ya se han comunicado con él por parte de la dirigencia y sabe que tiene las puertas abiertas, pero que depende exclusivamente de él. El hincha, está claro, lo estaba esperando a mitad de año y lamentablemente no llegó. Veremos si sigue teniendo la misma aprobación por parte del público del más grande, aunque si Pereira obviamente llega a venir, lo más seguro es que se lo reciba con la puerta abierta. Empecemos. Vamos a poner primero en contexto la actualidad del futbolista para aquellos que no la conozcan. El Tucu Pereira está jugando en el Udinese de Italia, elenco que está hoy disputando la primera división del torneo de ese país. En general Pereira ha jugado bastante, de hecho de los 14 partidos en los que ha estado disponible, dejando de lado aquellos en los que se encontraba lesionado, ha jugado 13 de esos 14, marcó 2 goles, dio 3 asistencias y recibió 3 tarjetas amarillas, es decir, cuando estuvo a disposición fue un futbolista que ha sido tenido en cuenta por el director técnico. No ha sido ese jugador que, más allá de ser experimentado, ocupa un lugar en el banco de suplentes y únicamente, como se dice habitualmente, hace vestuario, sino que hoy por hoy sigue siendo parte considerable del equipo titular de un elenco que juega, como dije, la Serie A italiana. Tiene 32 años, es decir, ya tiene una edad lo suficientemente aceptable como para regresar al fútbol argentino. En su momento, a mediados del 2022, él había manifestado que cuando acabara su contrato con el Udinese, que esto fue el 30 de junio de este 2023, su carrera iba a tener 2 destinos posibles. O iba a continuar jugando en el fútbol italiano, en el Udinese precisamente, o su vuelta a Sudamérica iba a ser para volver a vestir la camiseta de River, que no se le pasaba por la cabeza jugar en algún otro elenco del fútbol sudamericano. Y si bien es cierto que a muchos hinchas les molestó que luego de no haber renovado contrato se quedara en el Udinese firmando un nuevo vínculo, la realidad es que él cumplió su palabra, porque se lo había mencionado como posible refuerzo del Santos de Brasil, del Vasco da Gama, se había dicho que Ramón Díaz lo había pedido para el conjunto de Río de Janeiro, pero finalmente se terminó quedando en el Udinese, es decir, juega en el mismo equipo en el cual se ha desempeñado en las últimas temporadas y River todavía se mantiene expectante. La realidad es que hoy por hoy el millonario seguramente no vaya en búsqueda de Pereira por 2 motivos. Primero, porque su contrato no es que termina ahora el 31 de diciembre de este 2023, no firmó un vínculo con el Udinese nuevo por 6 meses, sino que lo firmó por una temporada. Su contrato termina el 30 de junio del 2024 y, como dije, es un futbolista que hoy está siendo considerable. No es siempre titular, pero aún así ingresa en los segundos tiempos y la realidad es que el entrenador lo tiene bastante en cuenta. ¿Por qué se podría dar el regreso de Pereira? Porque el futbolista quiere tener una segunda etapa en River. Esto se sabe, y viendo que los regresos de los ex River en último tiempo han costado bastante, no en el sentido de que tuvieran problemas en regresar, pero la realidad es que Craneviter en un año no pudo todavía mostrar su mejor rendimiento, Lanzini en 6 meses tampoco, el Piti regresó luego de una rotura de ligamentos, es lógico que en los primeros 3 meses no haya estado bien, pero desde River esperan que en el 2024 se ponga a punto porque lo necesitan, y Ramiro Funes Mori, que llegó a mitad de año, salvo por los últimos 2 partidos ante Rosario Central, que sí estuvo a la altura de las circunstancias, después anteriormente tampoco tuvo su mejor nivel. Por eso Pereira sabe que a la hora de regresar a la Argentina le va a estar costando muchísimo,
y es probable que él quiera tener por lo menos 6 meses de readaptación. Y está claro que si un futbolista se convierte en refuerzo de River, lo mejor es que esos 6 meses de adaptación sean los primeros 6 meses del año, porque en la segunda mitad el equipo ya puede estar jugando los octavos de final de la Copa Libertadores y obviamente en ese momento va a ser muy difícil que un jugador pueda adaptarse de manera tan rápida. Como su contrato es hasta mediados del 2024, debe ser el propio Pereira quien logre el resarcimiento de su vínculo para llegar a River. Y uno podría pensar que con tan solo 6 meses de haber firmado su nuevo contrato, el Udinese no permitiría esto. Sin embargo, del elenco italiano hoy por hoy no verían tan difícil la posibilidad de que el jugador interrumpa su estadía en el club. Ya de por sí lo que hay que decir es que Pereira no renovó su anterior contrato con el Udinese. El 30 de junio del 2023, cuando se terminaba y expiraba su vínculo, no lo renovó antes de ese tiempo, sino que el futbolista estuvo todo el mes de julio y prácticamente todo el mes de agosto, hasta los últimos días del cierre del mercado de pases, que es el 31 del octavo mes del año, esperando ver si jugaba en otro equipo, algo que finalmente no sucedió, o si se quedaba en el Udinese firmando un vínculo con todas las condiciones que le ponía el equipo en sí. Y finalmente esto último terminó sucediendo, es decir, Udinese hoy por hoy lo tiene en las condiciones en las cuales los máximos directivos del elenco italiano quieren, y no como era el contrato anterior de Pereira. Todo esto tiene que ver con que obviamente tienen que tener un rejuvenecimiento en la plantilla, y si bien es cierto que Pereira es un futbolista muy utilizable y que sigue teniendo unas condiciones muy pero muy buenas, está claro que a veces no sirve tener tantos jugadores de más de 30 años en el equipo principal. De hecho, eso le pasa a River normalmente, tiene que hacer una limpieza total de jugadores ahora a fin de año, y por eso no sabemos qué lugar podría ocupar Pereira. En lo que respecta a su posición dentro del campo de juego, se desempeña en general como mediocampista interno, se mueve al lado del volante central. En un 4-3-3 podría jugar por la izquierda o por la derecha del número 5, o si no, en un tándem con el mediocampista central de River, en este caso, que no sabemos quién será, porque con la salida de Enzo Pérez ese puesto está vacante. Lo que me parece es que, si bien es verdad que hoy por hoy River está buscando un mediocampista no de las características de Pereira, pero sí en el mismo lugar en el que juega Pereira por la salida de la Cruz, la realidad es que me parece que desde el Millonario pretenden a un jugador bastante más joven. Esto quiere decir que si Pereira logra resarcir su contrato y venir con el pase en su poder, lo más probable es que la dirigencia le abra las puertas sin ningún tipo de problema, por ser un futbolista que en su momento le dejó dinero al club. Pereira se fue transferido a mediados del 2012 a cambio de 4,5 millones de euros, y que en general siempre ha manifestado sus ganas de volver, y que, como dije anteriormente, cumplió su palabra en cierta medida. Después está claro que el hincha siempre va a querer que juegue en River y no que siga en el fútbol italiano, pero se hubiera enojado seguramente mucho más si Pereira venía a Sudamérica y, por ejemplo, jugaba en el fútbol brasileño sin siquiera considerar la posibilidad de ponerse la camiseta de River, algo que finalmente no sucedió. Si el deseo del Tucu es regresar al Millonario y River no le abre las puertas, ahí sí puede ser que Pereira termine jugando en otro equipo del fútbol de Sudamérica. No creo que juegue en otro conjunto de Argentina, porque él ya ha dicho en varias oportunidades que el único club en el cual jugaría en nuestro país sería en el Millonario. Habrá que ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, Pereira sigue jugando en el Udinese, porque la liga italiana, si bien se suspendió por la fiesta de Navidad, ahora volverá a reanudarse, y es un equipo que hoy por hoy está más cerca de pelear el descenso que de meterse en Copa. Por eso mismo debe seguramente estar jugando en estos días, mientras obviamente define su futuro. Lo que se valora mucho por parte del hincha de River, del Tucu Pereira, es el momento en el cual le tocó jugar siendo muy chico, y que en aquel entonces estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de que obviamente de manera colectiva y por todo lo que pasó, River no tuvo buenos resultados. El futbolista en cuestión debutó en el año 2009, como dije, se terminó yendo a mediados del 2012, quizás en los peores 3 años de la historia de River, y por eso mismo
el hincha verdaderamente valora mucho lo que hizo en aquel entonces, teniendo en cuenta que se bancó jugar en un equipo que obviamente era muy pero muy flojo, no daba garantías, y él como futbolista en general se destacaba por encima del resto siendo muy pero muy chico, teniendo tan solo 18 años debutó, se fue a los 20 y hoy por hoy, 12 años más tarde, está haciendo un recorrido importante en el fútbol europeo. Inclusive ha llegado a disputar 2 competiciones internacionales vistiendo la camiseta de la selección argentina. Formó parte del plantel que salió subcampeón en la Copa América 2015, en aquel entonces de la mano de Gerardo el Tata Martino, y también formó parte de la primer Copa América que dirigió Lionel Scaloni con la selección argentina. Estamos hablando de la edición que se disputó en Brasil a mediados del 2019, en la cual el biceleste salió en la tercera colocación. Después en Europa, Udinese, como dije, en 3 etapas distintas. Posteriormente también la Juventus de Turín, donde estuvo jugando la final de la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015. Tan solo 3 años después de descender con River, se dio la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo en la final más importante a nivel clubes de todo el mundo, y también tuvo 100 partidos en el Watford de Inglaterra, es decir, llegó a ser bastante considerado en un equipo que juega en la primera división inglesa. Si bien es cierto que quizás no ha tenido un destaque tan importante a nivel mundial, nunca se lo ha considerado a Pereira como uno de los mejores mediocampistas del mundo, la realidad es que ha tenido una buena carrera en general. Y con 32 años, a mi entender por lo menos, todavía tiene esa posibilidad de regresar a la más grande. Ya si sigue pasando el tiempo, le va a ser bastante más complicado, porque está claro que el nivel del fútbol argentino y sudamericano, si bien no es tan alto como el europeo, futbolística y tácticamente hablando, en cuanto a lo físico es muy pero muy difícil. Y hay que saber cuándo regresar y posteriormente también cuándo irse para no tener rendimientos tan flojos acá en la camiseta de River, porque eso también después el hincha te lo hace sentir. Un jugador cuando vuelve generalmente es aplaudido, eso sucede absolutamente con todos los ex River que regresan, pero después si no rendís dentro de la cancha, está claro que esos aplausos se pueden terminar transformando en otra cosa que puede hacer que el jugador no se vaya a retirar con una sonrisa. Por eso mismo me parece que este es el momento. Si bien es cierto que Pereira no está teniendo un nivel excepcional, está claro que está jugando, y eso es importante porque muchos ex River deciden regresar cuando ya no tienen minutos en el fútbol europeo, y obviamente la adaptación les termina costando el doble. En este momento Pereira está jugando, es decir, en caso de llegar a River ahora a principios del 2024, no necesitaría hacer una pretemporada tan intensa. Obviamente acompañaría al resto de sus compañeros en todas las preparaciones, pero en definitiva está bien físicamente, y por eso todo parecería indicar que si hay un momento de volver, es ahora o nunca. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, me parece que lo último que dije es lo que resume todo lo que tiene que ver con el Tucu Pereira. Es un futbolista que en general ha jugado siempre en Europa, y eso es muy positivo, porque después hay otros jugadores que pasan tiempo sin tener minutos y eso les termina jugando en contra cuando regresan al fútbol sudamericano. Después está claro que para River hoy no es prioridad contratar a un jugador como Pereira. La realidad es que si bien es cierto que necesita el Millonario un mediocampista para ocupar el lugar que dejó vacante Nicolás de la Cruz vendido al Flamengo, en caso de venir Pereira, igual River necesitaría incorporar a otro volante que tenga más similitudes a lo que hacía el futbolista Charrúa, que ha sido el jugador más regular de River durante todo el 2023. Por eso mismo Pereira tiene las puertas abiertas, pero en principio, por lo menos para mí, no debería ser hoy por hoy uno de esos 3 o 4 refuerzos apuntados que debe sí o sí traer el más grande si es que quiere pelear todas las competencias con vistas al 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.